Bueno, por favor, compañeras y compañeros, les pido atención a la lista. Argüello Anayeli. Buenos días, presente. Gracias, compañero. Le pongo. Alexander Cabezas. Buenos días, presente. Buenos días. Kelsey Ceballos. Denis Cóndor. Buenos días, presente. Shirley Espinosa. Buenos días, profe, presente. Buenos días, compañera. Joana Gaibor. Buenos días, le dicen presente. Erika Muñoz. Jordi Ortiz. Presente, Licen. Jaime Ortiz. Presente. Leslie Singo. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Nicole Suárez. Buenos días, presente. Buenos días. Giovanna Velasco. Buenos días, profe, presente. Bueno, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Como ustedes pueden ver, todavía me sigue registrando en el listado del sistema que hay inconvenientes con el tema de la legalización de la matrícula. Entonces, no sé si me pueden, por favor, comentar para yo nuevamente comentar con las autoridades lo que esté pasando, porque caso contrario, van a tener inasistencias y lo importante que les comento es que, como ven, parece que si ustedes tuvieran una inasistencia, ¿no es cierto?, estuvieran en problemas en su promedio de asistencias. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo al sistema de gestión académica, como registra automáticamente las asistencias, entonces puede ser que posteriormente haya algún problema de que no tengamos, no cumplamos sobre todo con el requisito de asistencias y reprobemos la materia. Entonces eso yo les quiero comentar para los compañeros que tienen este problema, por favor hay que resolver esa situación, caso contrario vamos a tener sobre todo inconvenientes en el tema de las asistencias. Por favor, si alguien me puede comentar qué ha pasado, si Ya, no sé dice, por qué no puedo resolver. Sí, compañero. ya, verán. Yo me fui el día viernes, no, jueves, parece que es jueves o viernes, al instituto, en el cual yo ya di a conocer esto que está pasando aquí en el curso, pero como me dijeron en secretaría, que las chicas que están de contabilidad echan la culpa a los estudiantes que no suben lo que son los pagos. Okay. En el cual yo les hice ver, igual ingresaron en mi cuenta para ver que estén ingresados todos los pagos y es así. Y dijeron que ya iban a ver qué hacen, o sea, en secretaría iban a ver cómo hacen para que ya se pongan al día en contabilidad, pero hasta el día no sucede nada.
O sea, no es cuestión de nosotros, es cuestión ya del instituto. Bueno, muchas gracias, compañero, por la explicación. Voy a ver, me habían enviado unos listados, entonces quiero corroborar sobre todo alguna información con la que está en el sistema. Profe, bueno, ya se acabé de ingresar porque tenía problemas para entrar. Entonces estoy presente, profe. ¿Cómo está, compañera? Buenos días. En este momento le anoto en Profe, yo también ahorita ya ingresé. Erika Muñoz. Bueno, ya todavía no han pasado unos anteriores listados, sobre todo el de la fecha del examen. Ya vamos a ver cómo se regularizan todos estos porcentajes. Ya están las compañeras en el listado, es decir, ahora tenemos, como en la anterior clase, tenemos todos con asistencias. Perdón, estoy revisando unos listados que me enviaron del instituto. Quiero ver si de pronto ustedes estarían en estos listados. Bueno. Bueno, no. Bueno, entonces, compañeras y compañeros, como les estaba diciendo, hay que tener sobre todo en cuenta este tema de de ponerse al día con las cuestiones. Como ven, todavía a mí me registran en el sistema si estos inconvenientes y bueno, lo que tratamos es de hacer una coordinación con el instituto también sobre todo para poder ¿cómo se llama? Para poder tener claro
Mil disculpas. Bueno, a veces tenemos estos bajones en el internet. Por esa razón, mientras se estaba resolviendo, estaba revisando un poco las tareas de los grupos, ¿no? que se había mandado. Sobre todo porque lo importante es ver cómo, además, lo que vayamos haciendo, vamos relacionando con la materia. Bueno, algo bastante importante en nuestra materia, sobre todo tiene que ver con el tema de los datos. Los datos es súper fundamental, más que todo para poder ir resolviendo los ejercicios que nos vamos proponiendo en econometría. Bueno, como les había comentado, vamos a continuar con el análisis de regresión lineal de regresión múltiple. Como les recuerdo que lo que veníamos viendo son algunas características de estos modelos de regresión múltiple, sobre todo porque intervienen ya varias variables, y lo que estamos viendo son hasta 3 variables. Hemos hecho ejercicios al respecto. Yo les he socializado además en el marco de estos ejercicios esta herramienta estadística es el SPSS. Entonces un compañero, la anterior clase me mostró la inquietud con respecto a ver si les puedo indicar la herramienta, y lo que vamos a hacer el día de hoy justamente tiene que ver con eso, porque vamos a mirar 2 ejercicios que tienen que ver con análisis de regresión múltiple, sobre todo son lineales, ¿no? Pero en ecuaciones no lineales, ¿no? Que tiene que ver con ecuaciones sobre todo cúbicas o ecuaciones logarítmicas, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de ahora. Yo entiendo que para muchos de ustedes puede sonarles extraño el tema de estos conceptos que estoy dando, sobre todo de ecuaciones cúbicas, de ecuaciones logarítmicas, pero aquí sobre todo se emplea bastante el álgebra, ¿no? El álgebra en el sentido de cómo se conforman las ecuaciones, ¿no es cierto? Y cuáles son sus partes. Yo no voy a entrar sobre esos temas, pero lo que sí voy es a continuar explicando el modelo, y espero sobre todo su comprensión, porque como el modelo es bastante complejo, los modelos econométricos, pues vamos a ir viendo en estas 2 clases. Sobre todo vamos a agotar toda la discusión teórica que hay respecto a los análisis de regresión múltiple, sobre todo a cómo hacer que estos modelos sean coherentes, ¿no? Y los datos, como les digo, los datos son muy importantes. Y es algo que vamos a trabajar bastante, sobre todo en nuestros trabajos que vamos a presentar al final, ¿cómo se llama? Al final de las clases, ¿no? Esto entiendo que es más o menos por abril, pero para esa fecha ya tienen que haberse sobre todo corrido modelos, más que todo levantado información y sobre todo analizada esa información para poder mirar cómo funciona prácticamente estas herramientas. Nosotros vamos a hacer todo un proceso de recolección de información, porque no tenemos, sobre todo de las investigaciones que quiera hacer cada grupo. Entonces, como son 2 grupos, lo importante de esto es que sobre todo vayan presentando los avances, ¿no? Hasta ahora lo que he visto de los diagnósticos que mandamos a mirar y las variables. Vamos a detenernos sobre todo al final de la clase para hacer el análisis de cómo poder plantear las variables, porque me parece que ahí hay un problema, pero no importa. O sea, lo importante es ir concretando la idea, y sobre todo si vamos a hacer encuestas, como somos un grupo de, creo que hasta de 5 o 6 personas. Entonces, lo importante es que ¿cómo se llama? Nos distribuyamos el trabajo, definamos el área geográfica donde vamos a hacer estas encuestas, en el caso de que hagamos a familias, hogares. Por el otro, cuando hagamos empresas, pues tenemos que tener una base de datos, un universo de microempresas, de empresas. Entonces, ¿quiénes tienen esta información? Sobre todo son los GATS. Entonces, por eso también es importante en
en el levantamiento de información, concretarlo mucho, sobre todo la investigación que vamos a hacer. ¿Por qué necesitamos concretar? Porque vamos a levantar encuestas y no creo que tengamos tiempo ni recursos para hacer, ¿cómo se llama? Algo muy grande, sino tenemos que hacer algo pequeño, algo localizado, que nos ayude a resolver, ¿cómo se llaman los temas? Porque vamos a aplicar ecuaciones de muestreo solamente para poder calcular cuántas encuestas nosotros tenemos que aplicar para nuestros análisis que vamos a hacer de regresión. Entonces, y además, como vamos a hacer análisis de regresión lineal, no sé si vamos a hacer solo de 2 variables o de 3 variables, de eso vamos a ir viendo lo que nos arroje sobre todo cómo se llama esta investigación, pero lo importante es que sí creo que nos vamos a enfocar sobre todo en análisis de regresión múltiple, pero sobre todo lo más simple que hemos visto hasta en las anteriores clases. Esta clase de hoy se complejiza un poco. Bueno, la idea es ir mirando esto, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar el análisis de regresión de variables estandarizadas, que era uno de los temas. Entonces aquí dice que una variable es estandarizada o se expresa en unidades de desviación estándar si se expresa en términos de desviación de su media y se dividió entre sus desviaciones estándar. Dice, para el ejemplo de la mortalidad infantil, los resultados son los siguientes. Bueno, para este ejemplo de la mortalidad infantil, nosotros hemos empleado sobre todo el SPSS. ¿Ya? Bueno, aquí para los compañeros que pueden mirar, ¿no es cierto? Estas eran las tablas por las cuales nosotros, ¿cómo se llama? Íbamos calculando el tema de la mortalidad infantil. Cada una de estas variables pues representan sobre todo, ¿cómo se llama? Resultados de levantamiento de información estadística sobre lo que influye en la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, se corre este modelo. Voy a regresar a la presentación. Entonces, se corre este modelo, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta variable, la variable M, la variable del PIB per cápita, y esta es la tasa de alfabetismo de las mujeres, ¿no? Entonces, dice que estas tasas sobre todo influyen, pero ahora vamos a ver este término de lo que significa estandarizado. Nosotros, bueno, nosotros habíamos sobre todo visto cómo a través de correr el modelo econométrico, ¿no es cierto? De conjugar, sobre todo, como vemos aquí, están 3 variables, ¿no es cierto? Está la variable M, la variable PIB per cápita y la tasa de analfabetismo de la mujer. Y cuando corremos este modelo, sobre todo en el SPSS, este cuadro de aquí me muestra cuando le corro el modelo en el SPSS, y estos son los resultados de los coeficientes estandarizados betas, porque acá tenemos los coeficientes no estandarizados, ¿no? ¿Para qué se hace una estandarización del coeficiente? Sobre todo, esta estandarización se lo hace para, ¿cómo se llama? Para poder ajustar nuestros modelos econométricos para lograr tanto que estos errores estándar y estos R cuadrados y estos indicadores, o sea, sobre todo me ayudan con resultados coherentes, lógicos, que me ayudan a ajustar el modelo econométrico, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el resultado del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de variables estadas. Vemos aquí que este es el resultado estandarizado del Producto Interno Bruto, y este es el resultado de la tasa de analfabetismo femenino, que tiene que, o sea, se parecen, ya, claro que no son en este momento idénticos, pero bueno, la idea es sobre todo mostrar, ¿no? Tanto como en la teoría, ¿no es cierto? Nos muestran estas variables, y nosotros al correrlos en el SPSS, ¿no es cierto? Nos van dando sobre todo estos resultados cuando corremos las mismas variables. Bueno, entonces aquí dice que si se conserva constante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos quiere decir sobre todo el resultado de esta ecuación? ¿No es cierto? Si se mantiene constante, dice,
la tasa de analfabetismo femenino, un incremento igual a la desviación estándar en el Producto Interno Bruto per cápita propicia en promedio una disminución de 0.2026 de la desviación estándar en el M1. ¿Ya? A esto sobre todo, a este dato, ¿no es cierto?, que está acompañado del PIB per cápita, se refiere, ¿no es cierto?, que en promedio dice una disminución de 0.2026 desviación estándar en el M1, que es esta variable, ¿no es cierto?, que tenemos aquí. ¿Por qué habla de disminución? Se habla de disminución sobre todo por el signo del dato, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, que es negativo. Entonces, significa que incide, ¿no es cierto?, el Producto Interno, perdón, sí, incide bastante un incremento, o en este caso una disminución en el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no es cierto?, afecta sobre todo a la desviación estándar sobre todo en la muerte infantil. Dice, de manera semejante, si se conserva, dice, al Producto Interno Bruto per cápita constante, dice un incremento igual a una desviación estándar, ¿no es cierto?, en la tasa de analfabetismo femenino, en promedio, causará una disminución de 0.7639 de desviación estándar en la muerte infantil. Entonces, ¿por qué es disminución? Tanto aquí vemos que están uno por el signo, ¿no es cierto?, y sobre todo el dato, ¿no es cierto?, que nos da, que influye, que una disminución en este punto, pues lo que hace es incide en la muerte infantil, ¿no es cierto?, que será una disminución, sobre todo de la muerte infantil, ¿no es cierto?, si se trabaja con estas variables. Para recapitular, voy a ver si es que me encuentro con la anterior presentación que vimos la anterior clase. Me voy a situar sobre todo en estos ejercicios que estábamos viendo. Entonces aquí lo que nos decía sobre todo, cómo se llama el modelo, era que la mortalidad infantil en relación al PIB per cápita y la tasa de alfabetización de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces dice, consideramos el comportamiento de la mortalidad infantil en relación con el PIB per cápita. Vimos que el PIB per cápita ejerce un impacto negativo sobre la mortalidad infantil. ¿Por qué PIB? Bueno, y aquí sobre todo tenemos la ecuación, ¿no? La ecuación del M1. La ecuación de la mortalidad infantil, perdón, dice que es igual a beta 1 más beta 2, que es el PIB per cápita, y más beta 3, que es la tasa de analfabetismo femenino. Entonces, aquí lo que vemos nosotros en sobre todo en esta ecuación, cuando le corremos y estandarizamos los resultados, ¿no es cierto?, que quiere decir estandarizar, ajustamos el modelo, nos dan los resultados que nosotros teníamos en la presentación que les estaba indicando. Hasta acá, si ustedes no pueden visualizar, les pido que inmediatamente me comenten. A ver, vamos a ver. Listo. Bueno, y sobre todo para agotar esta reflexión con respecto a cómo inciden, ¿no es cierto?, estas variables, tanto la tasa de analfabetismo de la mujer y el PIB per cápita, cómo inciden sobre todo en este caso, ¿no es cierto?, cómo pueden incidir positivamente infantil. Entonces dice que ustedes pueden ver que a través de estas ecuaciones, ¿no es cierto?, se toman decisiones de política pública para, por ejemplo, resolver estos temas, ¿no? Entonces dicen que para la mortalidad infantil se necesita, ¿cómo se llama? En un caso, ¿no es cierto?, reducir el PIB per cápita en un 0.2026% para que, en este caso, se resuelva, ¿no es cierto?, que disminuya la mortalidad infantil. Y de la otra manera, pero esto, ojo, se hace sobre todo
considerando algunos supuestos o hipótesis. En el primer caso dice que la primera, ¿no es cierto?, que la tasa de analfabetismo de la mujer se conserva constante, mientras que un incremento o una disminución, ¿no es cierto?, perdón, un incremento en la desviación estándar en el Producto Interno Bruto propicia una disminución del 0.26 2026 de la desviación estándar en la mortalidad infantil. Entonces, ¿por qué significa esto? ¿Qué quiere decir el PIB per cápita? Quiere decir el ingreso que tiene en este caso, cada ciudadano, en este caso, cada ecuatoriano, ¿no es cierto? Que se divide el monto, ¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto que logra el país en un año. Nosotros habíamos reflexionado de el PIB, ¿no es cierto?, que es la suma de todo lo que produce el país, más las exportaciones, menos las importaciones. De eso se calcula el Producto Interno Bruto y se divide por el tamaño de la población, ¿no? Entonces, como somos aproximadamente 17 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, entonces, de esa manera sale el Producto Interno Bruto. Entonces, dice que al incrementarse el Producto Interno per cápita disminuye, ¿no es cierto?, en 26% la mortalidad infantil. Y también, de la misma manera, ¿no es cierto?, si mantengo constante el Producto Interno Bruto, me pasa lo mismo si es que incremento, sobre todo la tasa de analfabetismo de la mujer. Es decir, si es que yo incremento, ¿no es cierto? Sobre todo que la mujer, en este caso, tenga una mejor educación, es decir, que tenga sobre todo, que complete su educación primaria, que complete y que además avance sobre todo, termine su educación secundaria y que además, además pueda hacer estudios universitarios, pues eso sobre todo significa que lo que vamos a resolver con políticas orientadas, por ejemplo, en este caso de la educación, va a disminuir la mortalidad infantil, ¿no? Si es que hacemos estos procesos de que el Estado, por ejemplo, se preocupe más en el tema de mantener sobre todo unos indicadores positivos para disminuir la mortalidad infantil a través de más educación a las mujeres, preocuparse por esos temas. Y por otro lado, ¿qué significa que incremente el Producto Interno Bruto, que se incremente el crecimiento económico? Entonces nosotros habíamos hecho la reflexión que con respecto a este país íbamos a tener, sobre todo en el año 2020, un incremento del -9, ¿no es cierto?, del PIB. Entonces, esta reducción del Producto Interno Bruto también significa una reducción en nuestro Producto Interno Bruto per cápita, es decir, lo que obtendría, ¿no es cierto?, cada ecuatoriana, ¿no es cierto?, en cuanto al Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se disminuye en este caso, por ejemplo, en el país, de acuerdo a este modelo,
Ya. Bueno, mil disculpas. Tuve nuevamente un bajón en el internet. Bueno, mi criterio personal de lo que sucede con el internet es que, ¿cómo se llama? Es que como estamos justamente en la recta final de las elecciones, ¿no? Y además mi internet tiene que ver sobre todo con CNT, ¿no es cierto? Bueno, este servicio que se daba a internet era muy importante porque se lo hace a través de fibra óptica, ¿no? Entonces estamos hablando de fibra óptica de velocidad 4G, pero a la hora del té, pues pasa esto que nos bota el internet en plena clase. Bueno, mil disculpas por eso y bueno, voy nuevamente a repetir acerca de esta función de producción. Cobb-Douglas no es una función de producción, por tanto aquí lo que vamos a ver, sobre todo en esta función de producción, es el tema de la producción y el consumo. Nosotros aquí, esta es una función logarítmica, por eso es no lineal. Logarítmica, como les digo, ¿no? O sea, los gráficos son diferentes de las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son rectas, ¿no es cierto? A veces para arriba, perpendiculares, para abajo, bueno, son pendientes positivas, negativas, pero ahora lo que vamos a ver son funciones no lineales, pero cómo se transforman estas funciones no lineales en relaciones lineales. Entonces aquí dice que en esta sección demostramos estas transformaciones con una extensión multivariada del modelo logaritmo lineal de dos variables. Entonces aquí dice que la función Cobb-Douglas en su forma estocástica se expresa en esta ecuación. Entonces aquí tenemos un beta, ¿no es cierto? Esto es beta 1, ¿no es cierto? Aquí tenemos el beta 2, el beta 3, x2, ¿cómo se llama? x3, y tenemos el error mu, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la variable, obviamente la variable independiente, las variables dependientes, ¿no es cierto? Entonces aquí dice y. En esta ecuación, ¿no es cierto? Me dice que Y significa producción, X2 significa el insumo trabajo, el X3 significa el insumo capital, el mu es el término de perturbación estocástica y el E es la base del logaritmo natural. Entonces, como hablamos del logaritmo natural, ustedes han de haber visto sobre todo en las funciones logarítmicas, no sé si alguien se ha familiarizado, pero en el Excel, cuando se pone el logaritmo, cuando quiero poner una determinada base, pongo log, ¿no es cierto? Y en la función le pongo el número de la base que le quiero poner, pero cuando hablamos del logaritmo natural, solo es el ln, que es ¿cómo se llama? Las siglas del logaritmo natural, y con ese yo hago los cálculos. Van a ver, o sea, es muy fácil haciéndolo, ¿cómo se llama? A través de los sistemas, ¿no es cierto? Que tenemos tanto el Excel como el SPSS. Yo empleo los dos para estas funciones. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo de la otra manera, solo usando el SPSS, pero el tema es que yo quiero, sobre todo, que observen cómo se llega, sobre todo, a los resultados de estos cálculos de esta función de producción. Entonces, les había explicado, ¿no? Entonces, aquí las ecuaciones son, son las ecuaciones sobre producción-consumo. Entonces, aquí tenemos nuestras variables, ¿no? Nuestra variable independiente, que es la producción, y nuestras variables dependientes, que son, ¿cómo se llama? Que son tanto el trabajo como el capital, ¿no? Entonces, en estos dos insumos dice que tanto la producción como el trabajo inciden, ¿no es cierto?, en este modelo no lineal, ¿no es cierto?, que se transforma en modelo lineal, incide sobre todo en la producción. Bueno, de la ecuación 9.1 de la que vimos hace un rato, dice, es claro que la relación entre la producción y los dos insumos, tanto trabajo como capital, dice, no es una relación lineal, ¿no? Eso es sobre todo lo que tenemos que tener bastante claro, ¿no es cierto? Que esta relación, ¿no es cierto?, tanto de producción como de estos insumos, capital y trabajo, es una relación no lineal. Dice, sin embargo, si transformamos este modelo mediante la función logaritmo, tenemos, ¿no es cierto?,
Para hacerle lineal, entonces aplicamos este logaritmos y tenemos esta función. Dice que el y1, que es nuestra variable independiente, es igual al logaritmo natural de beta 1 más beta 2 logaritmo natural de x2 más beta 3 logaritmo natural de x3 más del mu, ¿no es cierto? Y bueno, como logaritmo, y aquí lo que hace es, ¿cómo se llama este logaritmo natural? ¿No es cierto? Es igual a beta 0, y bueno, y copiamos las mismas funciones que tenemos arriba, ¿no es cierto? Donde beta 0 dice que es igual al logaritmo natural de beta 1. Dice, bueno, el modelo es lineal en los parámetros, entonces aquí ya le hicimos el modelo lineal, lo hemos transformado, ¿no es cierto? De tener esta forma de ecuación no lineal, lo hemos transformado en un modelo lineal, ¿no es cierto? A través de este beta 0, beta 2 y beta 3, y por consiguiente es un modelo de regresión lineal. Ya, o sea, a través ya de la implementación del logaritmo a esta ecuación que tenemos aquí, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos una ecuación exponencial, es una ecuación totalmente no lineal, ¿no es cierto? Y obviamente tanto los betas como el error, o perdón, el término de perturbación estocástica, que es este U, que se encuentra aquí, no son otra cosa que ecuaciones muy complejas, ¿no es cierto? Que nos dan unos gráficos muy complejos además, que estos cálculos requieren de una serie de trazado de procesos y de ecuaciones, de inferencias, de matrices, de cálculos, bueno, en fin. Pero de alguna manera esto se resuelve, o sea, es una transformación a una ecuación lineal cuando aplicamos el logaritmo natural, ¿no es cierto? Y por consiguiente tenemos o construimos un modelo de regresión lineal. Y se observa, sin embargo, que es no lineal en las variables x y y. ¿Ya? Entonces aquí dice que es lineal en los betas, pero no es lineal en estas variables de x y y, aunque sí lo es en sus logaritmos, ¿no es cierto? Cuando se aplican logaritmos, ¿no es cierto? Tanto x como y, sobre todo estamos hablando que estamos transformando una ecuación no lineal en lineal. Dice, en resumen, dice esta ecuación de aquí, dice es un modelo log, doble log, o log lineal, ¿no? Entonces esto no tenemos que olvidar, ¿no es cierto? Que este modelo, ¿no es cierto? De Cobb-Douglas es un modelo log-log. ¿Por qué es log-log? Porque tenemos al un lado del signo igual y al otro lado del signo igual. Dice doble log por esto mismo, ¿no es cierto? Se encuentran logaritmos en ambos lados. O se llama log lineal porque es una ecuación potencial a una ecuación lineal. El equivalente en la regresión múltiple al modelo log lineal con dos variables. Bueno, ahora estamos viendo un modelo multivariado donde además implementamos estas cuestiones de aquí. Ya cuando avancemos del modelo, cuando avancemos en el modelo ya a la parte más práctica, es donde vamos sobre todo a hacer una pausa para reflexionar acerca de los instrumentos y de los datos. Pero avanzando en la explicación de la materia, esto es súper importante considerar, ¿no? Sobre todo las propiedades de la función de producción Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Sobre todo hay que considerar que tiene las siguientes propiedades. Creo que son tres, ¿verdad? Sí, son tres propiedades. Entonces aquí tenemos la primera propiedad que dice que el beta 2 es la elasticidad parcial de la producción respecto al insumo de trabajo. Entonces nosotros aquí tenemos el beta 2, ¿no es cierto? Que es este de aquí. Entonces me dice que este beta 2 es la elasticidad de la producción respecto al trabajo. Dice, es decir,
el cambio porcentual de la producción debido a una variación del 1% en su insumo trabajo con el insumo de capital constante. Bueno, en esta primera propiedad, ¿no es cierto?, dice que dejamos, ¿no es cierto?, este insumo. Aquí tenemos el insumo de la producción, aquí tenemos el insumo del capital, perdón, este es el insumo del trabajo, y este de aquí, ¿no es cierto?, es la producción. Entonces, claro, me dice que este modelo de Cobb-Douglas, sobre todo aquí tenemos, ¿cómo se llama?, en su parte lineal, donde tenemos el insumo trabajo y el insumo capital, y decimos que el insumo capital sobre todo se hace constante. Entonces analizamos solo estas dos variables, ¿no es cierto?, el insumo trabajo y el insumo producción, y decimos en la primera parte, sobre todo que en esta característica que el beta 2 es la elasticidad de la producción, ¿no es cierto?, respecto al insumo de trabajo. Dice, es decir, mide el cambio porcentual de la producción debido a una variación del 1% en el insumo de trabajo. O sea, ¿cuánto cambia la producción en la variación del insumo de trabajo? Dice, de igual forma, el beta 3 es la elasticidad parcial. Aquí hablamos del beta 2, ahora vamos a hablar del beta 3, de la producción respecto al insumo capital con un insumo de trabajo constante, ¿no es cierto? En la segunda característica hacemos que este insumo, ¿no es cierto?, de trabajo sea constante y comparamos tanto el insumo capital con el factor producción, ¿no es cierto? Y lo que decimos es que sobre todo destacamos esta propiedad de que es elástico el beta 3 y sobre todo es la elasticidad, igual, ¿no es cierto?, el porcentaje de la producción, cómo varía la producción respecto al insumo del capital. Luego tenemos esta tercera propiedad que nos habla sobre la suma del beta 2 y beta 3 de información sobre los rendimientos de escala, es decir, la respuesta de la producción a un cambio proporcional de insumos. Bueno, aquí sobre todo se refiere a las economías de escala, ¿no es cierto? Cuando hablamos de economías de escala, hablamos de rendimientos crecientes, hablamos, ¿cómo se llama? Hablamos sobre todo de cómo se incrementan estos rendimientos cuando una empresa se subdivide en varias o tiene varias subdivisiones de empresas o departamentos que están en varios países, ¿no es cierto? Esto se refiere sobre todo a rendimientos de economía de escala. Esto nos da estas variables cuando hablamos del insumo, sobre todo del factor producción y del insumo trabajo y capital, ¿no? Nos da sobre todo cómo se dan estos rendimientos de escala en cuanto a insumo y capital, dice, es decir, la respuesta de la producción, un cambio proporcional en estos insumos, ¿no? De cómo proporciona, cómo varía la producción respecto a una variación tanto de la producción, del capital o del trabajo. Dice, si esta suma es 1, existen rendimientos constantes a escala, es decir, la duplicación de los insumos duplica la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta suma, dice, si esta beta 1 más beta 2 es igual a 1, existen rendimientos constantes de escala, es decir, la duplicación de los insumos duplica la producción, ¿no? Entonces, este factor, ¿no es cierto?, de teoría económica, ¿qué me quiere decir? Es decir, si yo duplico, este es un principio, que si yo duplico el insumo trabajo, es decir, contrato más empleados, doble el número de empleados que yo tengo, y doblo, qué sé yo, los equipos, ¿no es cierto? Es decir, aumento mi planta de producción. Entonces, al aumentar mi planta de producción, duplicando estos insumos, se duplica también mi producción. Entonces, dice que la triplicación de los insumos, en este mismo sentido, se triplifica la producción y así sucesivamente. Dice, si la suma es menor a 1, existen rendimientos decrecientes de escala, ¿no? Entonces, aquí nosotros estábamos hablando, si el beta 1 más el beta 2, más el beta 3, perdón, beta 2 más el beta 3 son iguales a 1, entonces estamos hablando de rendimientos constantes de escala, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hablamos de que el beta 1 el beta 2 más el beta 3 es menor a 1, ¿no es cierto? Si esta suma es menor a 1, existen rendimientos decrecientes de escala. Dice, el duplicar los insumos, ¿cierto? Si duplicamos trabajo y capital,
capital, la producción solo crece, no el doble, sino menos del doble. Dice, por último, ¿qué quiere decir esto? Que esto sobre todo menos del doble porque no es igual a 1. Ah, bueno,
vez ya estoy aquí. Mil disculpas nuevamente por mi internet. Bueno, en fin, voy a volver nuevamente. Listo. Voy a volver nuevamente al ejemplo. Yo les estaba comentando que les tengo justamente un ejemplo. Un ejemplo de este modelo Cobb-Douglas, de este modelo log-log o log lineal. Bueno, entonces aquí era importante lo que estaba justamente comentando, ¿no? Aquí vamos a mirar sobre todo el valor agregado, es decir, horas de mano de obra y aportaciones de capital en el sector manufacturero estadounidense. Entonces ahora vamos a mirar sobre todo los datos de las tablas referentes al sector manufacturero de 50 estados de Estados Unidos y Washington. Esto sobre todo hay que identificar qué tipos de datos son. Entonces, este es un dato de corte transversal. Son datos de corte transversal, ¿no es cierto? Son 50 datos de 50 estados para el 2005 y lo que vamos a mirar sobre todo es el tema del trabajo y el capital, ¿no es cierto? En una función de producción. Bueno, esta es mi tabla. Esta es mi tabla a la que se refiere el modelo. Aquí tenemos la producción. Aquí tenemos mis tres variables, ¿no? Producción, insumo de trabajo y el insumo de capital o inversión. Fíjense en que aquí tenemos, sobre todo, son datos en miles de dólares. Todos estos datos lo obtuve en el año 2005, ¿no es cierto? De todos estos estados, ¿no es cierto? Aquí tenemos cada uno de estos estados: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, ¿no? Y así. Y acá tenemos hasta llegar al dato 60, perdón, 50, creo que son. ¿Cuántos datos son? 50 estados, entonces son 50 datos. Y aquí, ¿no es cierto? Hay que mirar que en esta tabla nos da sobre todo este es el valor agregado. Además hay que entender que es del sector manufacturero y a cómo yo obtengo estos datos. Entonces, tanto de producción como de mano de obra y de capital. Entonces, son datos, bueno, aquí son datos de producto sobre todo de un ejercicio económico, ¿no es cierto? Estos datos, por ejemplo, estas estadísticas aquí en este país las levanta el Banco Central. Aquí estos son datos levantados del valor agregado del sector manufacturero, o sea, cuánto, sobre todo, ¿cuál es el sector manufacturero en Estados Unidos? El sector manufacturero son los que transforman, ¿no es cierto?, la producción. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo contribuye sobre todo tanto al incremento, al descenso de la producción, tanto el tema del mano de obra y la inversión en equipos, ¿no?, en capital. Entonces aquí tenemos el resultado, ¿no? Aquí tenemos la producción, ¿no es cierto?, en miles de dólares, por ejemplo, de uno de los... de uno de los estados, aquí tenemos el aporte, ¿no es cierto?, de mano de obra, es decir, horas de trabajo en miles de dólares, y aquí tenemos el insumo capital también, es decir, la inversión en capital que se ha obtenido, por ejemplo, en este estado. Entonces, dado una información, como pueden ver, son 50 estados, en cada estado existe, perdón, creo que voy a tener otro bajón de internet. No sé si
Compañeros, compañeras, ¿me están escuchando en este momento? Sí, Listen. Sí, perdón, es que estuve hace un rato y parece que me quedé en off, entonces no, por estos problemas de internet. Muchas gracias. Voy a volver a repetir el ejercicio que les quiero demostrar en este momento. Bueno, yo lo que les estaba comentando respecto al ejercicio es que esto es un ejercicio sobre la relación producción y la relación trabajo y capital, ¿no? Entonces, aquí el tema es que lo que se quiere demostrar a través de este modelo es cómo incide tanto el trabajo, las horas hombre, como el capital. En este caso hablamos de inversión en insumos, en equipos, ¿no es cierto?, en tecnología. ¿Cómo incide esto en la producción? Entonces, para eso este modelo, en este modelo Gujarati, lo que hace es tomar, ¿cómo se llama? Bueno, elaborar, sobre todo, esto es una tabla cuando nosotros hacemos la identificación de datos, estos datos se denominan de corte transversal, porque están levantados todos en el mismo año, es decir, en el año 2005, y lo que habla es sobre la manufactura en 50 estados de Estados Unidos, que yo lo que les estaba indicando hace un rato eran, bueno, estos son los 50 datos, ¿no? Aquí lo que tenemos es el valor, ¿cómo se llama? El valor de la producción en miles de dólares, y luego tenemos el valor de los insumos de trabajo también en miles de dólares, y la inversión también en miles de dólares, y lo que se hace es comparar estos datos sobre el sector manufacturero. Y lo que estamos hablando del sector manufacturero, estamos hablando de la industria estadounidense, ¿no es cierto?, que transforman la materia prima, dan un valor agregado, ¿no es cierto?, en la producción, y de esa manera, pues cada estado, como vemos, que aquí tenemos un ejemplo de 50 estados, cada estado pues genera unos más que otros, ¿no? Aquí tenemos unos menos, por ejemplo, Delaware, tenemos unos menos valores, ¿no es cierto?, en cuanto a la producción, insumos de trabajo y capital, pero también asimismo tenemos grandes estados, ¿no es cierto? Vamos a ver si vemos sobre todo los centrales. Por ejemplo, aquí tenemos eh, Carolina del Norte, ¿no? Que tiene una importante producción. También aquí tiene una contribución importante en cuanto a esta mano de obra y a ¿cómo se llama? Y a inversión en capital. Lo mismo aquí vemos estos datos de Ohio, ¿no es cierto? Que tenemos aquí igual una producción bastante alta. Tenemos aquí el tema de la contribución de mano de obra y de inversión en capital. También vemos, más acá creo que Texas es otro estado, ¿no es cierto?, que tiene una gran producción. Aquí tenemos, y hacemos la comparación de esta mano de obra con relación a este tema de acá, vemos que ocupa menos mano de obra, ¿no es cierto?, genera una mayor producción, tiene también una importante inversión en capital. Entonces puede ser que aquí en Texas sea porque Texas es un estado petrolero, petrolero, y bueno, puede ser uno de esos factores, etcétera, ¿no? O sea, aquí el tema que yo les quiero mostrar sobre todo son datos, ¿no es cierto? Datos, por ejemplo, estos son datos de las empresas, netamente de las empresas que hacen manufactura en Estados Unidos. No estamos hablando de las empresas que ofrecen servicios, que agrícolas, ¿no es cierto?, que producen materia prima. No estamos hablando de empresas bueno, estamos hablando de la industria estadounidense, ¿no es cierto? Y aquí, lo que se saca sobre todo es datos en corte transversal, ¿no es cierto?, que nos da toda una serie de cifras, y lo que nosotros este es el resultado ya, pero vamos a verlo, cómo yo obtuve este resultado. Pues yo me voy al Excel. Vamos a
Por favor, compañeros y compañeras, me confirman si pueden visualizar la hoja en Excel, si necesitan visibilizar los números para que se haga más grande. Para hacerla más grande, por favor, me confirman si están visibilizando este documento en la pantalla. Sí, se ve bien. Ya. Sobre todo la hoja de, ¿cómo se llama? La hoja de... Listo. Entonces lo que yo he hecho es copiar, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, tenemos el área, ¿no es cierto? Aquí están los 50 estados, aquí está la variable de producción, aquí está la variable, el insumo de mano de obra, y aquí tenemos la variable de capital, ¿no? Entonces lo que yo he hecho para llegar para avanzar en la primera parte de la ecuación, entonces yo tengo esta función. Perdón, tengo la función, está aquí. Yo tengo esta función, esta ecuación que es el logaritmo natural de y, en este caso de mi ejemplo, y es la producción, es igual a beta 0 es igual a, ¿cómo se llama beta 0? No tengo el dato, pero tengo el dato de beta 2 y beta 3, ¿no es cierto? En mi caso de beta 2, estoy hablando del, ¿cómo se llama? Estoy hablando del insumo de mano de obra, y del beta 3 estoy hablando del insumo de capital. Entonces yo digo que estas variables inciden en el modelo de Cobb-Douglas, en el modelo log lineal. Entonces aquí, ya una vez que, ¿cómo se llama? Que tomo mis variables, yo a cada variable primero le tengo que transformar en un modelo lineal, y para transformarlo en un modelo lineal tengo que en todos los datos, ¿no es cierto?, correr el logaritmo natural. Entonces yo les había dicho cómo yo llego aquí. Entonces yo me voy a la función, ¿no es cierto?, al fx, y escojo sobre todo la función logaritmo natural. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, yo voy a coger el mismo indicador, solo que para cuestiones demostrativas, lo que yo voy a coger, voy a crear la ecuación. Entonces aquí yo voy sobre todo a coger la función logaritmo natural, ¿no es cierto?, de todas mis funciones que me da la Excel. Entonces aquí tengo mi función, ¿no es cierto?, logaritmo natural. Entonces yo aquí le pongo el dato, ¿no es cierto?, el dato que quiero calcular, en este caso el primer dato de producción, ok, ¿no es cierto? Y ya voy obteniendo estos datos que son ajustados ya al logaritmo natural. Entonces una vez que tengo yo a cada uno de estos datos le saqué el logaritmo natural, es decir, apliqué la ecuación, le copié en todos mis datos y me dan estos resultados. Entonces, en mi siguiente paso, lo que hice fue copiar estos datos, todos estos datos que me dan como resultado, le paso al SPSS. Entonces, bueno, aquí... Bueno, voy ahora hasta presentarles mi SPSS. Ya entiendo que están visualizando, entonces aquí, ¿cómo? Datos, ¿no es cierto? Son los 50 datos. ¿Por qué aquí me da el número 51? Porque, ¿cómo se llama? Como ven, empieza desde el 1, ¿no es cierto? Desde el 1. Entonces, desde el 1 al 51 son 50 datos.
Bueno, aquí lo que he puesto son mis variables, ¿no? Aquí tengo mi variable producción, que le he transformado en logaritmo, también a mi otra variable de mano de obra, ¿no es cierto? Y a la variable del insumo de inversión en capital. Entonces, para obtener yo mis resultados, entonces me voy nuevamente al análisis de mis variables y voy a hacer una regresión. Como ya le hice una transformación a través de la aplicación de un logaritmo, le hice la transformación ¿cómo se llama? De una función no lineal a una función lineal. Entonces, en este momento voy a hacer mi regresión lineal, ¿no es cierto? Solo para términos, ¿cómo se llama? Explicativos. Entonces, yo aquí en el SPSS cojo mis variables, dependientes. Aquí, ¿cuál es mi variable dependiente? Es mi variable, ¿cómo se llama? Mi logaritmo natural de producción. ¿Y cuáles son mis variables independientes? En este caso, tenemos a la función, al logaritmo del insumo trabajo y el logaritmo natural del insumo inversión. Entonces, yo al correr este modelo, ¿no es cierto?, voy a obtener como resultado estos datos de acá. Listo. Entonces yo, estos resultados los voy a copiar en mi tabla. Sobre todo, bueno, esto, lo que yo he hecho, ¿no es cierto?, se llama análisis estadístico, ¿no? Entonces, cuando yo corro estos modelos, ¿cómo se llama? Voy desarrollando mis análisis estadísticos a través del SPSS, y de acuerdo a esto yo voy, además, también generando algunas respuestas a mis necesidades. Ya aquí tengo mi función. Entonces, perfecto. Entonces ahora me voy a salir. Si quedaba abierto el SPSS, ya les indiqué, ¿no es cierto?, cómo obtuve estos resultados. Y vamos ahora a la tabla nuevamente. Listo, entonces he puesto a correr el modelo. Entonces lo que vamos a ver es cómo yo obtengo mi ecuación, ¿no es cierto? Entonces aquí ven, esta es mi ecuación, ¿no es cierto? El logaritmo natural de y es igual, ¿no es cierto?, a la constante más el logaritmo natural del beta 2 y más el logaritmo natural del beta 3, x1 y por el 3. Entonces, yo al correr mi modelo, ¿no es cierto?, aquí, cuando me dirijo a los coeficientes, entonces, como podemos ver, este es el valor de la constante, ¿no es cierto? Estos son mis valores betas, ¿no es cierto? Aquí el beta 0 es igual a 3.883, el insumo trabajo es 0.468, y el insumo del logaritmo de inversión es 0.522. Entonces, yo lo que he hecho, ¿no es cierto?, es al correr este modelo, lo primero que hago es identificar mis betas, los betas. Entonces, está viendo que el valor es constante es 3.883 y el beta 1 es 0.468. Y como podemos ver en el siguiente, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, son estos resultados de los betas que yo les denoto acá. Luego tenemos nuestros, ¿cómo se llama?, nuestros errores estándar. Entonces, estos errores estándar también tenemos aquí, ¿no es cierto?, los tres, ¿no es cierto?, tanto de mis tres betas. Después, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, esta es la prueba T, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, 9.81, 4.73, aquí tenemos nuestra prueba T, ¿no es cierto? Y además, tenemos nuestros ERES, ¿no es cierto? ERES y nuestros grados de libertad. Vamos a ver
si tenemos nuestros grados, aquí tenemos nuestros grados de libertad. Tenemos y nuestro R 0.98 dice 0.90 cuadrado. Y este es nuestro R cuadrado ajustado. ¿Cómo se hace estos temas de los ajustes? Vamos a ver si aquí tengo mi R cuadrado ajustado. Creo que es este de aquí. ¿No es cierto? El R cuadrado ajustado. Ya todas estas variables, ¿no es cierto? Me va dando el SPSS. Entonces, cuando yo, ¿cómo se llama? Corro estos modelos econométricos. Entonces, como ven, lo más importante, sobre todo, es la obtención de los datos, ¿no es cierto? Es la definición de las variables. Es un poco lo que nosotros hemos estado tratando de esforzarnos para poder concretar con los trabajos que les he mandado, para poder iniciar el levantamiento de información estadística. Hasta ahora, por lo que he visto en los trabajos, ¿no es cierto? El uno enfocado a las empresas y el otro enfocado a los hogares, ambos son bastante, ¿cómo les explico? Bastante, todavía bastante abstractos, es decir, todavía no aterrizan, porque como ven, o sea, nosotros lo que necesitamos, por ejemplo, es saber sobre qué empresas de la economía popular y solidaria nosotros nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces, si vamos a enfocarnos por sectores o va a ser con todas. Como ven, o sea, en las empresas de economía popular y solidaria también hay una subdivisión, es una gama, en una gama de distintas empresas, microempresas, ¿no? Desde las que prestan servicios, las que hacen manufactura, ¿no es cierto? Las que ¿cómo se llama? Las que solo, ¿cómo se llama? Dan valor agregado a materia prima, etcétera, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es ir levantando esas estadísticas para hacer nuestros modelos, ¿no? ¿Y qué es cuál es lo importante? Como ven, no sé yo aquí, en este modelo de la función Cobb-Douglas de producción, aquí este es un modelo que sobre todo lo he ajustado a través o lo he hecho, ¿cómo se llama? Lo he hecho lineal, ¿no es cierto? A través de la aplicación del logaritmo. Y como ven, al correr el modelo, pues me va dando estos resultados. Bueno, aquí viene luego la interpretación de estos resultados, dice de la ecuación, ¿no es cierto? De esta ecuación que tenemos de aquí, vemos que en el sector manufacturero de Estados Unidos durante el 2005, las elasticidades de la producción respecto al trabajo y el capital fueron, ¿no es cierto? Aquí fueron 0.46 y 0.5213, respectivamente. Entonces, como ven, ya aquí viene mi interpretación de estos resultados, ¿no? Una cosa es sacar los resultados y otro, ¿qué es lo que significan estos resultados? Entonces, aquí lo que me dice es que estos resultados representan al sector manufacturero estadounidense durante el 2005 y sus elasticidades de la producción respecto al trabajo y capital fueron estas, ¿no? Estas son las elasticidades, que son los valores que están aquí anotados, ¿cierto? ¿Qué más me dice? Dice, en otras palabras, en los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, manteniendo constante el insumo capital, dice un incremento del 1% en el insumo trabajo, provocó en un promedio un incremento de cerca de 0.47, ¿no? En la producción, es decir, al incrementarse, ¿no es cierto? 1% en el insumo trabajo, es decir, al incrementarse el trabajo, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos dando es que esta variable, la variable del insumo capital, se encuentra constante, por eso hago netamente el análisis de esta parte aquí. Entonces, al subir un porcentaje, ¿no es cierto? El 1% del insumo capital, del insumo trabajo, pues significó que me subo el 0.47% en la producción, ¿no es cierto? Dice, y de forma similar vemos qué pasa cuando mantenemos constante el insumo trabajo, es decir, este de aquí, y analizamos qué pasa con el incremento del 1% en el insumo capital. Dice, esto genera en promedio un incremento de cerca del 0.52 de la producción. ¿Cómo estamos explicando ya estos resultados? Dice, sumamos las dos elasticidades de la producción y obtenemos, ¿no es cierto?, el 0.99. ¿Por qué sumamos estas dos elasticidades? Porque antes estábamos hablando, ¿no es cierto?, de beta 2, ¿no es cierto?, beta 3. ¿Qué pasa cuando es igual a 1? ¿Qué pasa cuando es menor a 1? ¿Y qué pasa cuando es mayor a 1? Entonces aquí, en este caso,
estamos con el beta 1 más el beta 3, que es menor a 1. Entonces, ¿por qué es 0.99? ¿No es cierto? Es menor a 1. Y esto dice que da el valor del parámetro de rendimientos de escala. Como es el sector manufacturero de los 50 estados de Estados Unidos y del Distrito de Columbia se caracterizó por rendimientos constantes a escala. Dice, desde el punto de vista puramente estadístico, la línea de regresión estimada se ajusta muy bien a los datos. Dice, el valor R2 de 0.9642 significa cerca del 96% de la variación en el log, dice log. La producción se explica por el log del trabajo y el log del capital, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos que la variación, ¿no es cierto?, del logaritmo de la producción se explica a través del logaritmo del trabajo y del logaritmo del capital. Dice, bueno, esto dice que, bueno, luego vamos a ver vamos a ver sobre todo esto ya en las ecuaciones, ¿cómo se llama? En los análisis de multivariables no lineales. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver cómo se acerca acá. Vamos sobre todo al 0.99 que nosotros lo veíamos aquí arriba. ¿No es cierto? Aquí, cuando dice que beta 2 más beta 3, entonces aquí dice que es menor a 1. Dice, si la suma es menor que 1, existen rendimientos de la producción, ¿no es cierto? Crece menos del doble, ¿no es cierto? Cuando hacemos la suma. Cuando le hacemos la suma y obtenemos el 0.99, entonces es casi 1, pero no es 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que al aumentar, ¿no es cierto?, tanto en mano de obra como en capital, o sea, si duplicamos los insumos de mano de obra y duplicamos el insumo capital, la producción va a crecer, pero no al doble, sino un poco menos del doble. ¿No? Eso significa todo el análisis. Bueno, no sé, compañeros y compañeras, si alguien tiene alguna pregunta, si está claro, están viendo cómo funcionan sobre todo las herramientas de estadísticas, tanto el Excel como el SPSS, como yo lo empleo para determinar este tipo de ecuaciones. Y lo más importante de esta tabla no es, ¿cómo se llama?, saber cómo usar el SPSS, sino saber cómo interpretar, cómo usar todos estos temas en mis modelos que yo los voy a ir trazando, ¿no? Y cómo lograr que mis modelos tengan coherencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que dice Cobb Douglas, ¿no es cierto?, es que al ajustar estos modelos con logaritmos, ¿no es cierto?, transformarlos de modelos no lineales a lineales, pues me da sobre todo un ajuste, un modelo adecuado, y además es así como se explica este modelo que explica sobre todo la producción, la mano de obra y el capital, ¿no? Entonces aquí tienen un ejemplo de cómo funcionan estos modelos, de cómo se construyen variables, para ver si podemos ponernos de acuerdo más adelante. Parece que no hay preguntas, entonces ahora voy a avanzar hacia los modelos de regresión polinomial. Bueno, pareciera que está claro. Yo sé que esto no es claro ni es fácil, pero sobre todo nos va a ayudar con ideas para ver qué vamos a plantear nosotros en nuestras prácticas. Vamos a hablar sobre los modelos de regresión polinomial. Esta es una clase. Los modelos de regresión polinomial de amplio uso en la investigación econométrica relacionada con funciones costo-producción. Ya nosotros antes vimos la función en la relación de producción con respecto a la mano de obra y al capital, y ahora vamos a ver esta función costo-producción. Dice, al introducir estos modelos, ampliamos la gama de modelos a todos los que se aplica fácilmente el modelo clásico de regresión lineal. Bueno, dice que este modelo se aplica a los modelos de regresión lineal,
Pero aquí vemos una figura, vemos sobre todo una curva. Esta curva nos han arrojado nuestros datos estadísticos. Bueno, aquí tenemos la función en el eje de la producción y en el eje de las Y tenemos el costo marginal. Entonces, esta es la curva del costo marginal en forma de U, ¿no es cierto? Esto es importante, sobre todo mirarle que cómo es la curva, esto ya solo el que no es una relación, no es una función lineal, es una función no lineal, pero vamos a ver cómo esto le hacemos una función lineal, ¿no es cierto? De eso se trata. Cómo se transforman estas curvas en funciones lineales de múltiples variables y cómo esto se va construyendo el modelo. Entonces aquí dice que esta figura se relaciona al costo marginal de corto plazo de la producción de un bien Y en el nivel de su producción X. Dice la curva del costo marginal de la figura, la curva con forma de U de los libros de texto muestra que la relación entre el costo marginal y la producción es no lineal, ¿no es cierto? Ya, esto es otra característica bastante importante, ¿no es cierto? Que esta curva, ¿no es cierto?, no es lineal. Si se cuantificara esta relación a partir de los puntos dispersos dados, ¿cómo sería? Dice, en otras palabras, ¿qué tipo de modelo econométrico expresa la naturaleza primero decreciente y luego creciente del costo marginal? ¿Por qué dice primero decreciente? Porque vemos que es en forma de U la curva, ¿no es cierto? Primero baja en esta dirección, después sube. Entonces aquí vemos sobre todo una relación decreciente y luego creciente. Que se expresaba más arriba, y se representa una parábola manualmente. La parábola está representada por la siguiente ecuación. Entonces, es una parábola, ¿no es cierto? Es una función estética. Esta es la función de la parábola, es una función de cuadrado porque se encuentra aquí, dice que se denomina generalmente un polinomio de segundo grado de variable, ¿no? Esto, como les dije, este tipo de ecuaciones se ve bastante en álgebra. Dice, la mayor potencia de x representa el grado del polinomio si se agregara x3 a la función anterior. Sería un polinomio de tercer grado, así sucesivamente. La versión estocástica, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos cuál es la versión estocástica de esta ecuación. ¿Qué es lo que hace la versión estocástica? Es agregarle el u. Dice, ten en cuenta que en estos tipos de regresiones polinomiales solo hay una variable explicativa al lado derecho, pero aparece elevada a distintas potencias, convirtiéndolo en modelos de regresión múltiple. Dice, a propósito, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que primero, como estos son, ¿cómo se llaman los modelos o regresiones polinomiales? Quiere decir que pueden ser elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera, ¿no es cierto? De múltiples variables. Primero vemos que tenemos una variable dependiente y una variable independiente, entonces tenemos una variable explicativa, pero esta variable dice que aparece elevada a distintas potencias, convirtiéndose en modelos de regresión múltiple. Es decir, primero es elevado al 1, luego al cuadrado, luego al cubo. Dice, a propósito, obsérvese que si se puso que x1 es fija o no estocástica, por términos de xy elevados a alguna potencia también se hacen fijos o no estocásticos. Ya, bueno. Todos estos términos, como x2, x3, x4, dice que son, ¿cómo se llama? Son funciones no lineales de x, y por consiguiente, términos estrictos no violan el supuesto de no multicolinealidad. Entonces, este es un supuesto, sobre todo muy importante para este tipo de funciones no lineales. Bueno, y vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, estimación de la función del costo total. Entonces, para que vean aquí en este ejemplo, ¿no es cierto? Esta es una función, tenemos una función cúbica, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos elevado al cubo, elevado al cuadrado, elevado a la 1, tenemos el beta 0. Donde aquí tenemos solo dos variables, y
que es el costo total, y X, que es la producción, ¿no es cierto? Solo que en la producción primero está elevado a la 1, luego elevado al cuadrado y luego elevado al cubo. Todas estas son mi función de producción. Entonces dice que, como ejemplo de regresión polinomial, bueno, considérese los datos de la tabla 7.4. Vamos a ver, la tabla 7.4 es esta que está aquí. Entonces, esta es una tabla que tiene 10 datos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la producción y aquí tenemos el... ¿No es cierto? Se va formando en X luego al cuadrado, después en X al cubo. ¿Qué tipo de modelo de regresión ajusta estos datos? Dice, para este fin, trace primero el diagrama de dispersión que se muestra en la figura 7.2. Entonces, aquí tenemos la figura 7.2 es esta, ¿no es cierto? Es esta de aquí. Entonces, aquí, cuando yo trazo el diagrama de dispersión de los datos, pues me da una figura así en forma de S. ¿Cierto? Dice, de esta figura, claro que la relación entre el costo total de producción semeja a una curva en forma de S alargada. Obsérvese cómo la curva de costo total primero aumenta poco a poco y luego se hace rápido. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Aumenta poco a poco y después, ¿no es cierto? Aumenta poco a poco. De costo total se representa por el siguiente polinomio cúbico de tercer grado. O sea, lo que representa esta curva, sobre todo es de esta ecuación, es de este polinomio de tercer grado, es decir, es una función cúbica. Lo interesante de estas funciones no lineales, ¿no es cierto? Es que de alguna manera sus líneas o sus trazos ya me indican qué tipo de ecuación es, ¿no? Como vieron, la ecuación logarítmica tiene un trazo. En este caso vamos a ver esta ecuación cúbica, la ecuación cuadrada, ¿no? Ojo, en el corto plazo. Dice que estas curvas de costo marginal y costo promedio tienen forma al principio. Dice a medida que tanto en el costo marginal como la producción. Dice, pero después de un nivel dado de producción. Dice, ambas vuelven a aumentar de nuevo como consecuencia de la ley de rendimientos decrecientes. Dice, aprecia a 7.3. Bueno, vamos a ver.
Bueno, otra vez me disculpo, creo que por última vez, porque ya solo nos quedan 13 minutos, pero les voy a explicar cómo yo... cómo yo obtuve este modelo, pero o sea, es fácil en el SPSS, ¿no? Porque yo ya obteniendo un poco la ecuación, ¿no es cierto?, con la que yo parto, estas ecuaciones como son ecuaciones probadas, bueno, sí se escucha, parece que nuevamente tuve un inconveniente, se me escucha en este momento. Sí se le escucha, Listen. A demostrarles cómo yo obtuve, ¿no es cierto?, de esta ecuación polinomial, cómo yo obtuve el resultado. Entonces, la ecuación polinomial, perdón, vamos ahorita, les quiero mostrar sobre todo, perdón, aquí está. Esto de aquí, yo parto sobre todo de esta tabla, ¿ok? Esta tabla, voy a abrir el SPSS, espero que se lo pueda visualizar. Esto es ya el SPSS. Entonces, si lo están visualizando, vamos al cálculo de esta función, que es una función, como ven, tiene solo dos variables, pero yo voy a hacer una función polinomial, ¿no es cierto? Entonces yo voy a regresión, ¿cómo se llama? Voy a estimaciones curvilíneas. Entonces, hago correr este modelo, ¿no es cierto? Como cúbico, como ven, tengo tres variables. Ok, al momento de aceptar, me dan estos siguientes resultados. A ver si estos resultados lo proyectamos igual como lo hemos hecho. Bueno, este es mi gráfico. Vamos a ver, vamos a sacarle. Bueno, primero. Bueno, como ven, ¿cómo se llama? Este es mi gráfico. Ahora, lo que yo voy a hacer sobre todo es copiar el resultado de la tabla para poderlo comparar con el que yo lo tenía acá. Ok,
para poderlo comparar con el de la teoría, con el del texto, ¿no? Sobre todo porque aquí estamos hablando de una función de producción, de una función de producción costo marginal, y lo que he hecho es aplicar un modelo cuadrático, perdón, un modelo cúbico, y aquí tengo mi resultado. Una vez que lo he corrido al modelo, entonces de aquí me sale que Y es igual a 141 más el beta 1, que es 63.47, menos el beta 2, que es 12.9615, más el beta 3, que es 0.936. Entonces, por tanto, se cumple este primer supuesto, ¿no es cierto? Que el beta 0, el beta 1 y el beta 1 y el beta 3 son mayores. ¿Qué más me dice este modelo? Bueno, aquí lo que podemos ver, ¿no es cierto? Que tenemos ya en este modelo cúbico, tenemos el beta 1, que es 63.47, ¿no es cierto? Tenemos el valor constante, que es 141. Tenemos el beta 2, que es menos 12, y el beta 3, que es 0.94, ¿no es cierto? Menos 12, 0.94. De la misma manera, aquí tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, aquí vamos teniendo sobre todo los errores estándar y el R cuadrado. ¿De dónde yo obtengo estos datos de aquí? Estos datos también me los brinda el SPSS en los resultados, sobre todo en el resultado ya de estas ecuaciones que les he echado a correr. Entonces, aquí tenemos el R cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos el R cuadrado, tenemos además, ¿cómo se llama? Tenemos además los errores estándar y tenemos, bueno, las estimaciones del parámetro. Con esto, yo creo que hemos avanzado sobre todo a cubrir estas dos partes, tanto el modelo de Cobb-Douglas como los modelos polinomiales, o sea, cómo estos modelos se hacen sobre lineales y qué tipo de resultados, ¿no es cierto?, nos va arrojando, ¿cómo se llaman estas pruebas que yo voy, que yo le voy generando, ¿no es cierto?, en el modelo econométrico. Ahora bien, creo que nos quedan como 5 minutos para cerrar la clase. Y bueno, como vieron, estos son los modelos. Creo que tenemos una modelos, ¿cómo se llama? Vamos a agotar sobre todo el tema de modelos multivariables lineales, y con esto ya vamos con la próxima clase creo que cerramos este capítulo, y luego utilizar solo modelos multivariables no lineales como los que estamos viendo acá. Tanto el modelo Cobb-Douglas como el modelo polinomial son como introductorios a lo que vamos a ver más adelante.
Bueno, parece que me voy a despedir. Ya me está botando el internet. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Que tengan un, ¿cómo se llama? Un excelente martes.